Gracias, hermano. Muy buenos días. Ya he estado en ocasiones aquí, pero parece que fue la primera vez. Estoy un poco nerviosa, pero el Señor creo que va a llevarme poco a poco esta mañana. Y yo le doy gracias a Dios y gracias a mi pastor, que me permitió compartir este domingo con ustedes. Y porque es de gran bendición. Siempre hemos dicho que los que estamos aquí al frente somos los más bendecidos, pero créanme que esta mañana ustedes también van a llevar una gran bendición. El libro que yo creo que el Señor nos llevó aquí a compartir con ustedes esta mañana es el libro de Ruth. En la mañana lo hablaba Gris y estaba así cuando empezó a hablar de Ruth, dije, no, Gris, no me quites el tema, por favor. Pero no me lo quitó. Realmente fue parte y complementó, ¿no?, lo que vamos a hablar esta mañana. Y algo que me gusta mucho del Señor es cómo Él pone todo en una sola línea. Hablaba de libre albedrío y vamos a ver cómo este libro de verdad, híjole, ahora que estábamos hablando de todo esto, cómo nos lleva. Es el 8º libro de la Biblia, tiene 4 capítulos, al parecer es un libro pequeño, pero híjole, tiene una enseñanza enorme. Enorme, porque no solo para las mujeres, aparentemente el nombre podría ser es una enseñanza para mujeres porque dice Ruth, pero no, es una enseñanza para todos. Tiene 4 capítulos y que esta mañana yo también he querido, contarlo como una historia. El Señor creo que me dijo, cuéntalo como una historia. Yo creo que a todos nos gusta escuchar historias. Y hemos escuchado historias de hadas, ¿verdad? Del príncipe y la princesa o el rey. Y créanme que este libro es completamente una historia muy bonita. Que nos va a llevar de verdad a muchas cosas. Tiene 4 capítulos que yo también he querido hacerlas como propios, en cuanto al título en cada capítulo. En la Biblia tiene cada uno su título, pero yo quise ponerle a cada uno un título. En la Biblia el primer capítulo se llama Noemí y Ruth, en la versión que tengo aquí. Yo le quise poner como título, híjole, se va a oír un poquito así como que tristeza. Pero ¿por qué lo quise titular de esta manera? El libro de Ruth es una historia que empieza precisamente con tristeza, con luto, pero el libro termina de una manera muy feliz, con boda. Con boda, pero aparte dice, con el nacimiento de un futuro rey. Entonces, no se quedan a escuchar la historia. Entonces yo le quise poner tristeza al primer capítulo. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida antes de llegar a Jesucristo es una tristeza? Todos estamos tristes, no sabemos qué hacer, angustiados. Nadie llega a Jesús por la felicidad. Y qué bueno, porque si no, la verdad, afuera creemos que somos muy felices y por eso no nos acercamos al Señor. No lo necesitamos. Entonces debemos de tener en nuestra vida tristeza y debemos de tener en algunos momentos esa desesperación para buscar al Señor. Entonces por eso he titulado el libro en mi autoría, no quiero modificar nada de la Biblia, pero yo lo quise titular Tristeza. Y quiero que me acompañen. Hoy otra cosa que también quiero comentarles es que no vamos a ir mucho a buscar libros, no nos preocupemos, pero sí los invito a que nos aprendamos los libros de la Biblia. Vamos a estar básicamente en lo que es el libro de Ruth. A lo mejor podemos tomar otras referencias, pero vamos a estar en el libro de Ruth. Y quiero que me acompañen, por favor, en el capítulo 1. Hay infinidad de personajes en el libro de Ruth y todos son importantes. En las historias muchas veces le damos importancia a los principales, ¿no?, a los que son los protagonistas. Pero en el libro de Ruth todos son protagonistas, todos tienen un papel muy importante. Y cada uno de estos nombres, incluso el significado también es muy importante, que nos va a llevar a nuestra aplicación en la vida de nosotros mismos. Y vamos a leer ahorita lo que sería el capítulo 1 del 1 al 5. ¿Sí? Se los voy a ir leyendo. Libros, de todas maneras, gracias, Rebe. Aquí está. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este es el preámbulo de la historia, y así hemos estado nosotros muchas veces, en luto, en tristeza. Dice aquí que gobernaban en la época de los jueces. En la época de los jueces era cuando había un desorden en Israel. No había todavía quien pudiera dictaminar cosas que pudieran llevar a una verdadera solución. Entonces solucionaban las cosas de manera rápida, lo que era, pero no había alguien que pusiera un orden. Y es muy similar a lo que vimos ahora, hermanos. No hay alguien ahorita que ponga un orden, ¿verdad? Todos estamos viviendo así como en una vida desordenada, que nos lleva precisamente a vislumbrarnos en este preámbulo de la historia de Ruth. Estamos en un mundo de desorden. Entonces, aquí lo que me gustaría recalcar son 2 cosas. Noemí y Elimelec sí eran israelitas. Ellos conocían de un Dios. Pero salen de Belén. Nosotros aquí hemos escuchado que Belén es casa de pan. Y salen de Belén porque había hambre. O sea, existe todo eso, o sea, toda esa contrariedad, ¿no? Dices, ¿cómo estás hablando de un lugar donde hablan que es casa de pan y existe hambre? Y así estamos nosotros también. Tenemos aquí, pero existe hambre, existe esa necesidad. Y ellos tuvieron que salir de ese lugar a un lugar moabita donde no conocían al Señor. Era un lugar pagano, era un lugar que seguían a sus propios dioses. Pero tuvieron que salir de ahí. Elimelec sacó a su esposa de ahí. Elimelec significa... El nombre de nuestro personaje aquí es Dios es mi rey. Y el nombre de Noemí significa placentera. Entonces estamos hablando de que si nosotros podemos dar relación a los nombres, pues es una familia que conoce al Señor. Pero tienen que salir de ahí. Y quiero que me sigan acompañando ahora, por favor. Vamos a leer del 11 al 13. Dice... Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Pero ya para esto, bueno, ya sale con sus hijos y ellos mueren, ¿ok? Y se queda con las 2 nueras, ¿ok? Y ella sigue ahí, muere el marido, mueren los hijos y se queda ella con las 2 nueras. Y entonces dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, ¿dónde me quedé? ¿Sí estoy ¿verdad? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Me quiero detener aquí tantito porque cuando ella se va y se siente sola, fue una decisión que ellos tomaron, lo decía Gris hace ratito. Ellos quisieron salir de Belén, fue la decisión que tomó Elimelec para con ellas. Y a eso las llevó, murieron sus esposos de cada una. Entonces, cuando a nosotros nos pasa así, que tomamos una mala decisión, al primero que culpamos es a Dios. ¿Por qué Dios me permite vivir ahorita esto? ¿No? Porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, y ella misma lo dice aquí, ¿no? Dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Tenemos que nosotros meditar en este momento, en esa parte. Si nosotros tomamos esa decisión, y que aún aunque sea una mala decisión, sabemos que el Señor nos va a ayudar, pero sí debemos de tener cuidado que no es el Señor el culpable en todo lo que nos pasa. El Señor nos va a llevar a cosas más grandes, y ahorita lo vamos a ver con la historia, pero por eso quería detenerme un poquito aquí, porque así nos pasa a nosotros. Hemos llegado a tomar decisiones en la cual empezamos a culpar a Jehová y al Señor. Y luego dice en Ruth del 15 al 18, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y esta frase es la que yo tomaría como nuestra, para todos nosotros, porque es una frase bien bonita. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth tomó la decisión correcta. Ella escogió al Dios verdadero. Ella escogió el camino verdadero. Porque Orfa ya había decidido regresarse a su tierra, como ya había explicado Gris en la mañana, con sus dioses, con sus raíces, con su familia. Y como decía Ruth, Gris también en la mañana, no ha de haber sido fácil para Ruth tomar esa decisión, porque ella sabía que tenía su familia allá, ella sabía que era su tierra. Pero el Señor la iluminó, el amor de Ruth hacia su suegra, fue lo que le permitió quedarse ahí con ella y seguir al verdadero Dios. Y muchas veces nosotros así estamos. ¿A quién seguir? Por temor, por confort, por la decisión más fácil, no sabemos a quién seguir. Pero aquí es un ejemplo de cómo ella decidió lo correcto y ella fue a seguir al verdadero Dios. Y yo cuando la estaba leyendo la meditaba y yo luego decía: ay, donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué bonitas palabras al decirle eso a su suegra ella. Qué grato para la suegra decir: no estoy sola, porque se sentía sola. Ella se sentía desamparada. Por eso es que este primer capítulo yo lo quise poner como la tristeza. Después viene el capítulo 2, que yo he titulado, aquí se llama Ruth recoge espigas en el campo de Booz, y yo lo titulé La gracia. ¿La gracia? La gracia. Aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor ve en ella gracia y cómo el Señor ve gracia en nosotros. Ruth era una moabita. Ella no podía pertenecer, incluso si nosotros vamos a Deuteronomio, aquí lo anoté, denme un minutito. Creo que lo perdí. Bueno, no lo anoté aquí. No, sí, 23.3, Deuteronomio 23.3, por favor. Dice: los excluidos de la congregación, se titula el cintillo, y dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿No? Aquí habla de eso. Ruth era moabita. Ruth no tenía por qué hallar gracia en el Señor, porque aquí lo decía, ¿verdad? Y así estamos nosotros. Quizá nosotros no éramos el pueblo elegido del Señor, de Jesús, ¿no? Pero el Señor ha puesto los ojos en nosotros así como los puso en Ruth. Y no los ha, Él nos ha mirado, Él nos ha visto. Nada de que nosotros lo buscamos, porque no es cierto. Él desde siempre nos vio. Él fue el primero que nos vio. Él fue el primero que halló gracia en nosotros. Y en este capítulo me gustaría que fuéramos al capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 12. Si voy un poquito rápido es porque la verdad el libro es muy, muy amplio, pero quiero destacar lo más importante. Vamos a ir con las partes más importantes. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Esta parte me gustó mucho y me llamó la atención, porque ella le ruega que la deje ir al campo. Había en ella una intención de trabajar por Noemí. Había en ella una intención de trabajar hasta por ella misma, ¿no? Y le dice: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. En la otra versión dice: y por casualidad.
Nuestro pastor aquí nos ha dicho muchas veces, no hay coincidencias, hay diosidencias. Y aquí está un ejemplo, porque así dicen aquí, por casualidad. Pues ahora sí que qué grata casualidad que había sido de su pariente. Y le dice, y aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, entre tantos segadores, vos se fija en ella. Yo no dudo que ella a lo mejor haya sido una mujer muy bonita, que haya destacado por su trabajo, pero el Señor aquí nos dice una vez más que Él no hace acepción de personas. Ella era moabita y el Señor se fijó precisamente en ella. Y así con nosotros, hermanos, el Señor no hace acepción de personas, el Señor te está viendo a ti y el Señor se fijó en nosotros. Demos de verdad gracias a Él. Por eso titulaba yo La Gracia, porque le causamos gracia al Señor. Él se alegra con nosotros al vernos, aunque seamos moabitas. Y dice, en el 6, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. El trabajo del Señor así es. Tenemos que trabajar sin descansar. No quiere decir con esto que no duermas, que no, claro, o sea, el Señor no habla de que no tengamos un reposo, pero que el trabajo que nosotros hagamos para con Él sea completo. En la mañana hablábamos de eso, ¿dónde está tu corazón? A lo mejor tú estás pensando que lo que haces fuera es lo que te va a traer más bendición y no, el Señor quiere que realmente pongas sus ojos en Él. Lo decía también Gris en la mañana, muchas personas hacen obras de caridad, muchas personas, no es malo, pero el Señor quiere un trabajo para Él, quiere tu corazón para Él. Y ella era lo que hacía, Ruth era lo que hacía. Dice, mira bien, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vaya, y esta parte está muy hermosa también, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. No vayan, hermanos. Si el Señor te está llamando aquí porque Él es tu Dios y Él te está pidiendo que lo sirvas a Él únicamente, no tenemos que buscar en otro lado. Él le dice, no vayas a espigar a otro campo, si aquí lo tienes todo. No busques en otros lados, si Jesús te está dando todo. Ya dio gracia a nosotros, ya nos vio que le trabajamos a Él. No vayas. Hemos hablado de la cobertura, hemos hablado que si nos vamos de la cobertura del Señor, nos vamos a dar cuenta que no es una buena decisión y que Él no nos va a cubrir, porque Él quiere que estemos en su campo, espigando en su campo. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esta pregunta también nos la tendríamos que hacer nosotros. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el Señor halló gracia? Cuando Él no éramos su pueblo a lo mejor elegido. Decía, los suyos vino y los suyos no le escucharon. Y nosotros sí lo escuchamos. Bueno, no dejemos de escucharlo más bien. No dejemos de escucharlo. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, cuyas alas has venido a refugiarte. Todos nosotros hemos venido a refugiarnos a las alas del Señor. Y Él halló gracia en nosotros. Por eso este capítulo yo lo titulé La Gracia. Me gustó mucho. Y aquí también Él hace mención de ese trabajo tan importante que nosotros podemos darle al Señor. Ubicar nuestro corazón en Él. Saber que Él no nos va a dejar y que Él nos va a dejar estar en su tierra, en su campo. Y nos pide que no nos vayamos a otro lado, cuando con Él lo tenemos todo. ¿Sí? Esta sería la parte más importante del capítulo 2. Aquí tenemos entonces la gracia del Señor. Vamos a pasar al capítulo 3. Y después de que ha habido en nuestra vida
tristeza, desesperación, angustia, viene la parte de la gracia, pero cuando hallamos gracia en el Señor, pues es bien padre recibir las promesas, recibir su gracia, recibir su amor, recibir todo, pero viene ahora la parte de nosotros, el sometimiento a su voluntad. Y así fue como quise titular este capítulo, el sometimiento a su voluntad. En él titula Ruth y voz en la era. ¿Sí? La era la parte, estamos hablando de que en esa época se trabajaba por eras, lo que era el campo, se dedicaban a que era la agricultura o la cebada, así como ahora nosotros tenemos las temporadas de cultivo, así, eso era lo que ellos le llamaban la era. Y de este capítulo dice, podemos ver la hermosa, pero en este capítulo es la hermosa ilustración que hay entre el creyente y Jesucristo. Este capítulo nos refleja eso, la hermosa relación entre el creyente y Jesucristo. Y de este capítulo quiero tomar del versículo 3, bueno, voy a ir leyendo porque hay unos que tengo que detenerme un poquito. Dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Estas instrucciones se las da Noemí a Ruth, porque en ella ve que ha sido una mujer trabajadora y se dio cuenta que Boaz había encontrado gracia en ella. Al decirle, te lavarás pues y te ungirás, a nosotros nos está dando la indicación de que tenemos que lavarnos y ungirnos con el Espíritu Santo. Esa es nuestra relación con Jesucristo. Nosotros tenemos que lavarnos y ungirnos con el Espíritu Santo para poder tener esa relación verdadera con nuestro Señor. Cuando Él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y Él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth, ¿a dónde se acostó Ruth? Así venimos nosotros, a los pies del Señor. No llegamos a ningún otro lado que a sus pies. Esta es la relación que tenemos nosotros con Jesús. Primero, ungirnos con el Espíritu Santo. 2, llegar a sus pies. Inclinarnos a sus pies. Nunca dijo, te acuestas a su lado, o te acuestas del lado de la cabeza, o te acuestas del lado izquierdo, del lado... Vas y te acuestas en sus pies. Cuando yo lo estaba leyendo, hermanos, dije, Dios no se equivoca. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Me voy a ir un poquito más. Si le puedes mover un poquito más, Rebe, por favor. Ahí. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. El Señor extiende su capa sobre nosotros. Cuando hemos llegado a sus pies, no te dice, quítate, hazte un lado, te abraza. Él extiende su manto sobre nosotros. Y de ahí nos vamos a ir un poquito al versículo 13, que dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Antes de poner quiero que vayamos a donde dice, a Levítico 25 del 47 al 49, por favor. Levítico 25 del 47 al 49. Y si alguien lo tiene, léamelo porque ya me están diciendo que tengo poco tiempo. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero. ¿Hasta cuál ven? Hasta 49, Amanda, por favor. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará.
Fíjate, en la época de los judíos había una tradición de que, ok, vos podías redimir a Ruth, podía casarse con ella, pero había todavía un pariente más cercano, creo que también lo comentabas en la mañana, ¿verdad, Liz? Entonces, vos hacías las cosas bien. O sea, él pudo haber hecho, sí, yo te redimo, pero él tenía que acudir al orden de Dios, ¿verdad? Dijo, voy primero con el pariente, y si él no te redimiera, yo te redimiré. Habló, hizo una junta voz con ancianos, porque aparte tenía que haber testigos de que realmente no querían esa persona, ese pariente cercano, casarse con Ruth y hacerla su heredera, y él no quiso. Por eso le dice ahí en ese versículo, si me lo puedes volver a poner, Rebe, por favor, en el 13, que dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Este versículo es si nosotros lo ponemos aquí también a nuestras vidas, es la comunión que tenemos con el Señor de día y de noche. Ahí le está pidiendo a ella que se quede ahí hasta el amanecer. Pero si nosotros lo vemos, como yo les decía al principio del capítulo, que es la verdadera relación del creyente, en la que ella llega y se postra a los pies del Señor y está en comunión con Él, el Señor nos redime. El Señor está con nosotros. Amén, amén. Y vamos a la parte que es muy importante, que me gustó mucho, que es la que el pariente anterior no la redimió. O sea, nadie nos puede redimir, hermano, más que Jesucristo. La ley no la pudo redimir. En la época anterior, ¿cuántos tenían que llevar los corderos, matarlos, sacrificar sangre, sacrificar corderos? Y lo hacían por años, por mucho tiempo. Y para nosotros, con una sola vez, que fue el Cordero de Jesucristo, fuimos redimidos. Y aquí está esa semejanza. Ruth no la redimió la ley, pero sí la redimió la gracia del Señor Jesucristo. Si nosotros estamos entendiendo hasta ahorita, vos viene a ser la figura en nuestros días de Jesucristo. Qué hermosa historia de verdad. Y ese sería el capítulo 4, ya para concluir, que titulamos La Redención. Y nos vamos al capítulo 4 y voy a leer brevemente del 13 al 17. Sí, la redención. Perdón, esto podríamos relacionarlo con un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento que dice que el hombre no tiene el poder de perdonar pecados, sino el Hijo de Dios. Así es. Y el 3, ¿cuál les dije? Del 16 al 10, del 13 al 17 dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue a su haya. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ruth la utilizó, una mujer extranjera, vio en ella gracia, y ella fue madre de un rey. Por eso les decía, empezó con tristeza, termina en boda y alegría. Y para concluir, hermanos, yo dice que quiero que me acompañen, por favor, Mateo 1:5. Mateo 1:5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, pero no la ponen ahí, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Y Obed a Isaí. Dice que el Señor va a utilizarnos, bueno, esta es ya para concluir lo que sería la historia de Ruth, ¿no? Que fue madre de un rey. Dice, fíjate muy bien, cuando Noemí llega
a la tierra, que regresa a Belén, toda la gente le dice, ¿ha regresado Noemí? Dice, no, no me llame Noemí, ahora soy Mara, que significa amargura. Y así estamos nosotros. Regresamos con amargura, le echamos la culpa al Señor. Por eso yo les decía que todos los personajes son bien importantes en la historia. Vos es la figura de Jesucristo y el nombre de vos significa la fuerza está en Él, o firmeza, su complacencia. El Señor tuvo complacencia de nosotros. Y como Él, sea quien sea, que no hace acepción de personas, Él utiliza a sus hijos, a los que ama, a los que en Él halló gracia, para el propósito que Él quiso cumplir. Y su propósito fue que Ruth fuera madre de un rey. En ella halló gracia. Nosotros, hermanos, de verdad que nos ayuda a meditar que nosotros podemos ser esa Ruth en el que el Señor halle gracia, para que el propósito que el Señor ha puesto en nosotros, sus ojos, sea cumplido. Y nunca lleguemos a decirnos maras, ni lleguemos a separarnos del Señor cuando Él nos diga, quédate aquí. Y si la palabra que ella dice aquí, que yo iré a donde tú vayas, siempre hagamos a ese Dios nuestro. Los invito a que la lean, es una historia bien bonita. Y pues bueno. Y la otra cosa para concluir, orfa significa obstinación. No seamos obstinados. Ella regresó a su pasado, se obstinó con su pasado y su decisión, bueno, fue esa. Pero Ruth significa amiga. Ahí se cumplió la promesa también del Señor que le hizo a Abraham. ¿Ruth significa qué? Ruth, amiga fiel, porque fue su amiga de Noemí. Entonces, hermanos, pues Dios les bendice. De verdad me gozo haber compartido con ustedes esta hermosa palabra. Gracias a todos.